Hola nuevamente en mi canal. Hoy vamos a hablar un poco referente a la ley de Dios, los 10 mandamientos que fueron dados en el monte del Sinaí. Y vamos a hablar referente a ellos en los dos pactos. Si realmente la ley de Dios solamente fue para el antiguo pacto o lo es también para el nuevo pacto. Para entender estas cosas tenemos que analizar un poco referente a la historia de Satanás y su rebelión en el cielo. Si nosotros escudriñamos su rebelión en el cielo, el propósito de Satanás era eliminar la ley de Dios, de que la autoridad de Dios se tuviera en poco. Y eso fue lo que hizo en el cielo, de que la autoridad de Dios fuera desechada. No era tanto la gloria, porque los ángeles de sobra veían la gloria de Dios. Era su palabra, la palabra de Dios que quería Satanás que fuera puesta en duda y que fuera desechada. La ley de Dios fue puesta a un lado mientras los ángeles prestaron atención a las amonestaciones de Satanás. Apartaron la mirada de Cristo y se concentraron especialmente en el caudillo de apostasía, Satanás. Y esto era lo que Satanás quería, que la autoridad de Cristo fuese puesta en duda y así la autoridad de él fuese exaltada. Y eso fue lo que logró en el cielo con los ángeles. La palabra de Dios fue puesta en duda y la palabra de él fue exaltada. Y esto se convirtió en un conflicto interno que Dios tuvo que solucionar el problema. La palabra de Dios dice que Satanás fue amonestado referente a esto. Jesús habló personalmente con él para que desistiera de su rebelión y su actitud contraria a los principios de Dios, pero él no prestó atención. Así que el Padre Celestial y su Hijo reunieron a todos los ángeles en el cielo y se organizaron dos bandos, bando de Satanás y el bando de Cristo. El Padre estaba sentado en su trono y el Padre dijo que tenían que escoger y elegir a quién iban a servir, si a su Hijo o a Lucifer. Así que habían ángeles que estaban en el bando de Satanás y se pasaron para el bando de Cristo, y habían ángeles en el bando de Cristo que se pasaron para el bando de Satanás. Esto lo encontramos en los escritos de Elena de White, cuando Dios le reveló a ella el gran conflicto en el cielo y la rebelión de Lucifer, y cómo esto se convirtió en un problema en el cielo. Pero el propósito de Satanás es anular la ley de Dios. Y ese fue el propósito en el cielo, y fue la política de él en el huerto del Edén, y ha sido la política de él en toda la historia de la iglesia hasta estos últimos días. Y hoy vamos a analizar referente a esto, cómo Lucifer o Satanás ha hecho todo lo posible de que la ley de Dios sea abolida. La gran controversia no terminó allí en el cielo. Después de esto, Satanás fue expulsado de las cortes celestiales por rebelarse a los mandamientos de Dios. Y esto trajo consecuencia a nuestro mundo. Se puso en peligro todo el universo. Todos los mundos fueron probados referente a este asunto. Pero los mundos que no habían caído rechazaron el mensaje de Lucifer. Y solamente faltaba tentar a nuestro planeta donde nuestros primeros padres habitaban. Así que Dios le dio la oportunidad a nuestros primeros padres de escoger a quién tenían que servir. Servir a Satanás o servirle a Dios. Adán y Eva fueron educados en todo. Estaban listos para resistir las tentaciones del enemigo.
Ya Dios los había educado referente a esto. Dios les había dicho que había un enemigo en el universo que se había rebelado contra los mandamientos de Dios. Pero Adán y Eva le dijeron a los ángeles que ellos permanecerían fieles y leales a esos principios, que se sentían contentos y sus gozos rebosaba de alegría porque amaban mucho a Dios y no iban a decepcionar al Señor. Así que llegó el momento en que tenían que ser probados y se le permitió a Lucifer entrar al lugar donde ellos moraban, y Satanás utilizó la misma política que utilizó en el cielo, la utilizó también en el huerto de Edén. Lucifer sabía que había caído a una condición baja, muy baja. Él había sido exaltado en el cielo y tenía una posición muy elevada. Pero al rebelarse contra los mandamientos de Dios en las cortes celestiales y que fue expulsado de ese lugar, llegó a un nivel muy bajo. Y él propuso engañar a nuestros primeros padres para que llegaran a la misma condición de él. Así que no utilizó ninguna cosa extraña para ellos. Cuando Eva se separó de su marido y llegó al lugar, al árbol que Dios le había dicho que no comieran, Satanás aprovechó la oportunidad. Ni siquiera tuvo esa valentía de presentarse cara a cara con Eva, sino que utilizó un medium y fue la serpiente. Satanás utilizó una cualidad que Dios le ha dado a los ángeles de velarse y tomó la serpiente y se le presentó a nuestros primeros padres. Hablaba a través de la serpiente. Y no utilizó palabras diferentes. Utilizó allí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, dice que llegó con estas palabras. Con que Dios ha dicho que no comáis de los frutos del árbol del huerto. Dios le había dicho a nuestros primeros padres que de todos los árboles podían comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Tenían derecho a comer de todos los árboles, inclusive del árbol de la vida, pero no tenían derecho de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y Satanás fue directo a lo que Dios les había dicho. Satanás no ubicó palabras diferentes, atacó con el mismo mensaje, pero lo distorsionó. Eva dijo que no, que Dios le había dicho que podían comer de todos los árboles, pero menos de ese, porque el día en que ellos comieran de ese morirían. Satanás le dijo que no iban a morir. Trataba siempre de contradecir lo que Dios decía. Satanás le dijo que si ellos comían del árbol, iban a llegar a un estatus más elevado en sabiduría, cuando realmente Adán y Eva no la necesitaban. Satanás estaba ofreciendo algo que era mentira, no iban a ser exaltados más. Satanás sabía que si ellos obedecían su palabra, la palabra de Dios iba a ser desechada y los mandamientos de Dios iban a ser quebrantados. Y ellos llegarían a un nivel más bajos, muy bajo, donde él había caído. Y eso es lo que Satanás quería. Así que Eva fue seducida. eh, dice el Génesis capítulo 3, dice que extendió su mano y vio el árbol, el fruto del árbol codiciable. Significa que Eva violó la ley de Dios, porque la ley de Dios dice, no codiciarás. Ese árbol Dios lo había apartado para él, no para ellos. Y ellos extendieron su mano y comieron de ese árbol. El árbol de la ciencia y del mal era una señal de prueba. Era un árbol común y corriente del huerto, pero solamente era una señal de obediencia a los mandamientos de Dios, si obedecían realmente a Dios o a Satanás. Muchos cristianos dicen que Adán y Eva no tenían conocimiento de la ley de Dios y que ellos no guardaban los mandamientos de Dios, que los mandamientos de Dios fueron dados allí en el monte del Sinaí, que ellos no
guardaban el sábado. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que ellos eran fieles a los mandamientos de Dios y guardaban el sábado. En el capítulo 2 del libro de Génesis dice que nuestros primeros padres guardaron el sábado y Dios se los había regalado. La palabra de Dios nos dice que Adán y Eva sí tenían conocimiento de la ley de Dios. Sabía que apartarse de los mandamientos de Dios podía ser fatal. Y Dios les había dicho a ellos de que si desobedecían iban a morir. Y hoy en día hay muchos cristianos que dicen que Adán y Eva no guardaban el sábado en el huerto del Edén, ni su descendencia después de él guardaron el sábado, porque no se menciona en el libro de Génesis de algunos patriarcas y hombres que no hablaron del sábado. Entonces ellos dicen de que no se guardó el sábado porque no se mencionaba en el resto de los escritos del libro de Génesis hasta los tiempos de Moisés. Pero esto es totalmente falso. El hecho de que no se mencione allí el sábado en ese trayecto no significa de que el sábado no era observado por estos patriarcas. Ellos tenían el conocimiento. Y Adán tenía el conocimiento de la ley de Dios. La palabra de Dios nos dice a nosotros en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, donde nos dice, ¿qué es pecado? Y dice que pecado es transgresión de la ley de Dios. Eso dice Juan. Y el hombre que pecó fue Adán en el huerto del Edén. Significa de que si él pecó, la ley de Dios lo condenó como un transgresor. Y allí mismo en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 8, dice que el que peca es del diablo, porque el diablo pecó desde el principio, dice Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 8. Pero dice allí el mismo texto de que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. ¿Y cuál era el plan de Satanás? ¿Cuál ha sido el plan de Satanás? De que enseñarle a la humanidad que nadie puede obedecer la ley de Dios y que Adán, como lo desobedeció, todos pueden desobedecer la ley de Dios. Y esa ha sido la política de Satanás desde que se reveló en el cielo y desde que hizo caer a nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Y esto es bastante difícil de que algunas personas que estudian la Biblia y que se dicen ser hombres elocuentes, hombres de teología, digan de que Adán y Eva no guardaron el sábado, ni los patriarcas hasta los tiempos de Moisés, sino que la ley de Dios fue dada en el monte del Sinaí. Muchos piensan de que el antiguo pacto comenzó allí en el monte del Sinaí. No, el antiguo pacto comenzó en el huerto del Edén, ¿ve? Y terminó hasta los tiempos de Cristo. El pacto que Dios hizo con Noé después que salió del arca es el mismo pacto que fue renovado. Y después 400 años después fue renovado con Abraham, pero era el mismo pacto. Y unos 430 años después de que Dios hizo el pacto con Abraham, lo renovó en el monte del Sinaí con el pueblo judío cuando salieron de Egipto. Pero la ley de Dios no la conocieron ellos cuando fue dada en el monte del Sinaí, ya ellos la conocían, porque fue el primer ser que pecó. Y la Biblia en Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es transgresión de la ley de Dios, así que nuestros primeros padres desobedecieron la palabra de Dios y violaron los mandamientos del Señor. Eso es lo que podemos entender. Y hay un texto en el libro de Génesis, en el capítulo 26, que nos habla de que Abraham guardó los mandamientos de Dios, sus ordenanzas y sus leyes. Si estos patriarcas no guardaban los mandamientos de Dios, ¿por qué en el libro de Génesis, en el capítulo 26, versículo 5, dice que Abraham guardó los mandamientos de Dios? Esto significa de que la enseñanza de los mandamientos de Dios venían desde el huerto del Edén. Adán se lo enseñó a sus hijos
Y sus hijos se lo enseñaron a sus hijos y a sus hijos a través de las generaciones, hasta que vino el diluvio y destruyó a toda esa generación que se habían opuesto a los mandamientos de Dios y que quebrantaron el sábado del Señor. Después de la descendencia de Noé, también Noé enseñó a su familia a ser fiel a los mandamientos de Dios. Por eso se habla de que Abraham fue fiel a los mandamientos de Dios porque ellos conocían referente a la ley de Dios. No había sido dada escrita, ellos no tenían libros escritos, ni en los tiempos de Adán, ni en los tiempos del diluvio tampoco se escribieron libros. Esta gente tenía una capacidad mental para reservar, tenían una sabiduría y no necesitaban de escritos, libros ni pergaminos. Su mente era más poderosa en una computadora. Así que estas generaciones no necesitaban tener nada escrito porque ellos reservaban en su mente todas las enseñanzas de la palabra de Dios. Desde los tiempos de Moisés hacia acá es que Dios permitió a nuestros patriarcas que escribieran porque Él sabía que nos íbamos a debilitar, eh, nuestra capacidad mental iba a rebajar, íbamos a ser, íbamos a ser olvidadizos y necesitamos tener algo escrito para poder recordar. Y de ahí hacia adelante Moisés comenzó a escribir y de ahí hacia adelante todos los hombres santos escribieron y gracias a Dios tenemos la palabra de Dios escrita que nos ayuda a entender su voluntad en estos últimos días. Es bastante difícil ver cómo hoy en día muchos que dicen profesar en Dios dicen que estos patriarcas no conocían referente a la ley de Dios. Después de que Dios hizo el pacto con Abraham, eh, Dios tampoco le dio nada escrito a Abraham referente a la ley de Dios. Abraham la conocía porque sus padres la habían enseñado. Y Abraham era un hombre conocedor de los mandamientos y guardaba el sábado. Y le enseñó a su descendencia a guardar el sábado. Así que no era extraño de que los judíos guardaran el sábado. O que muchos dicen de que el sábado fue entregado allí en el monte de Sinaí. No, ya ellos lo conocían. En el monte de Sinaí les fue entregado porque Dios hizo un pacto con ellos como iglesia. Ya no se componían de pocas familias, se componían más de 1 millón de judíos. Y al Dios realizar un pacto con ellos, se le agregaron otras cosas como el santuario terrenal y todo lo que es referente al mobiliario del santuario y el pergamino de la ley escrita por Moisés y la ley de Dios escrita en 2 tablas de piedra que Dios las escribió con su propio dedo y se las entregó a Moisés. Y esto fue introducida en el arca del pacto y estaba allí en el lugar santísimo del atrio. Todo esto les fue entregado a Moisés para que el pueblo no olvidara referente a la santidad de la ley de Dios. La ley de Dios había sido dada en el huerto del Edén y ahora le había sido entregada a Israel en 2 tablas de piedra escrita con el dedo de Dios y Dios le permitió hacer un santuario para que conocieran más claro referente a la santidad de Dios. Y de ahí hacia adelante Israel pudo comprender más claramente el plan de redención, porque estaba revelado en el santuario, en cada mobiliario del santuario se explicaba referente a la santidad de Jesús y cómo su pueblo debería caminar reverentemente delante de él y con santidad. Toda la historia que hemos analizado desde el Edén hasta los tiempos de Moisés, hemos visto de que la ley de Dios ha permanecido vigente. Y después de que Dios sacó a Israel de Egipto y lo atravesó por un desierto, Israel conocía referente a la ley de Dios y conocía referente al sábado. Y allí en el capítulo de Éxodo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, versículo 23 al 26, el Señor le dice por medio de Moisés que deberían de guardar el sábado y cómo deberían de guardarlo, que lo que debían de cocinar, debían de cocinarlo. Y Dios les explica de que era el 7º día y que el sábado debería ser consagrado a Él, que deberían de recoger el maná en el día viernes
y que deberían de coger doble porción, porque el sábado no iba a descender maná del cielo. En el cielo se guarda el sábado, y Dios enseñó eso allí en el desierto cuando guió a su pueblo. Por eso nosotros como adventistas del séptimo día hacemos preparación el día viernes, cocinamos nuestros alimentos y solamente es calentarlos en el día sábado y los consumimos. No los preparamos en día sábado, los calentamos solamente. Y esa ha sido la enseñanza de la iglesia a través de la historia. Y a medida que la iglesia iba avanzando, Dios le ha dado más luz a la iglesia referente a este asunto del sábado. Y hoy, como adventistas, sabemos que debemos ser más estrictos que nuestros padres en el pasado referente a la observancia del sábado y la santidad del sábado. Y esto es importante que nosotros podamos entenderlo. Cuando entraron en la tierra de Canaán, se le dio advertencia al pueblo de que deberían de obedecer los mandamientos de Dios. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, versículo 15 al 16, Moisés le dijo al pueblo: mira, el Señor ha puesto la vida y el mal, ¿ve? Ha puesto la muerte y el bien delante de vosotros. Anímate a entrar a la tierra prometida. Sé fiel a los mandamientos de Dios y Dios te va a prosperar en esa tierra. Habían condiciones para recibir las bendiciones de Dios. Y las condiciones eran que tenían que permanecer fieles y leales a los mandamientos del Señor. Esa ley que fue dada en el monte del Sinaí y que la conocieron nuestros padres en el huerto del Edén y que fueron transmitidas a través de la generación. El propósito de Dios era que el pueblo judío fuera un pueblo especial en toda la tierra y que por medio de este pueblo la luz se extendiera a todas las naciones y que por medio del pueblo de Israel llegáramos a conocer la gloria del Altísimo. Pero Satanás, así como comenzó en el cielo, ha sido su propósito de que el pueblo de Dios se olvide de los mandamientos de Dios. Satanás no impide que tú adores. Él hace todo lo posible a llevarte a una falsa adoración. Ese es el propósito de él. Y eso fue lo que logró en el cielo, apartar la mirada de los ángeles de Cristo y que lo miraran a él y lo adoraran a él. El propósito de Satanás en el huerto del Edén de engañar a nuestros primeros padres era que le obedecieran a él y no a Dios. Y eso fue lo que hicieron los ángeles en el cielo y Adán y Eva en el huerto del Edén. Y esto ha traído desgracia, trajo desgracia a nuestro mundo. Y todavía Satanás sigue luchando de que la descendencia de Adán, que somos nosotros, violemos los mandamientos de Dios y que no obedezcamos a sus mandamientos y pisoteemos su sábado. Esto lo logró de que Israel se apartara de los mandamientos de Dios en los tiempos de los jueces. También luchó para que los mandamientos de Dios fueran anulados en los tiempos de los reyes, que fue un periodo más o menos de entre los jueces y los reyes, un periodo casi de 800 años, y luchó para que el propósito de Dios no se cumpliera en este pueblo. La influencia de las naciones paganas fueron tan fuertes de que Israel desechó los mandamientos de Dios y eso trajo grandes dificultades a la nación judía, que por último el conflicto fue tan grande y la controversia entre Dios y su pueblo fue tan grande que Dios los mandó al exilio, tanto a las 10 tribus del norte como las 2 tribus del sur, que no obedecieron la ley de Dios ni obedecieron su pacto y desecharon los mandamientos de Dios. Ese es el propósito de Satanás. El propósito de Satanás es que el hombre se aleje de Dios y no obedezca sus mandamientos. Y el libro de Nehemías, en el capítulo 13, en el versículo 16, después cuando salieron del exilio para edificar los muros de la ciudad, Nehemías le recordó a la nación, porque cuando él llegó para ayudar a reconstruir,
el pueblo judío estaba comprándole mercancía a una nación que traía los sábados, y Nehemías le recordó y le dijo: mira, todo este mal ha venido sobre nosotros porque hemos desobedecido la ley de Dios y hemos violado su sábado. Así que no vas a añadir más pecado a la nación. Así que orientó al pueblo para que guardaran los mandamientos del Creador. Israel, a pesar de que había salido del exilio, no tenían el propósito todavía de obedecer la ley de Dios. Menos mal que Dios tenía hombres obedientes en medio de ellos, hombres fieles que impulsaron a sus hermanos a que obedecieran la ley del Creador. Pero después de que ellos salieron del exilio, cuando Jesús apareció en Jerusalén, en Israel, cuando tomó nuestra naturaleza y comenzó su ministerio terrenal, ¿qué enseñó Jesús referente a la ley de Dios? Si nosotros analizamos, su ministerio fue un ministerio de amor, compasión y de mucho servicio. Inclusive Jesús fue condenado por los fariseos y los saduceos, que eran los líderes religiosos en ese tiempo, y lo criticaban y lo condenaban por su posesión que él había tomado en decir que era hijo de Dios. A Jesús no lo condenaron tanto por sus buenas obras que él hacía, sino porque él dijo que era el hijo de Dios. Y al decir que era el hijo de Dios, se ponía en el mismo sitio de Dios diciendo que él era Dios. Y claro, Jesús tenía razón, él era Dios hecho hombre, en medio de los hombres, un regalo de su Padre hacia nosotros. Si venía de su Padre y el Padre es Dios, él también era Dios. Debemos recordar que la palabra Dios es un título, no es un nombre, y lo llevaba tanto su Padre y lo lleva también él. Y Jesús fue criticado porque no guardaba el sábado, pero ¿cómo es posible que Jesús no guardara el sábado si era el autor de la ley de Dios? Él había dado la ley de Dios al pueblo de Israel en el monte del Sinaí. ¿Cómo él, siendo el dueño de la ley, no iba a obedecer a sus principios? Claro que sí. Si nosotros analizamos, por ejemplo, en el libro de San Lucas, en el capítulo 4, versículo 6, dice que Jesús acostumbraba a ir a los sábados a la sinagoga. Esto significa de que Jesús eh, guardaba el sábado, o sea, guardaba los mandamientos del Señor. Y allí en el libro de San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 10, dice que el amor de Dios se manifiesta cuando obedecemos sus mandamientos. Y él dice que él obedeció los mandamientos de su Padre. Lo dice allí en San Juan capítulo 15, versículo 10, porque él amaba a su Padre y obedecía sus propios mandamientos que fueron dados en el monte del Sinaí. También recordamos un hecho muy interesante allí cuando Jesús se le acercó un joven rico y le dijo: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: si quieres ver la vida, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el joven rico le preguntó cuáles. Y Jesús le mencionó algunos mandamientos de la ley de Dios. Y él dijo: pues todo eso lo he guardado de mi niñez. De que era niño, guardaba los principios. Pero Jesús, para saber si guardaba la ley de Dios, se le dijo: pues vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Jesús no le estaba diciendo que se despojara de su riqueza, sino que ayudara en las necesidades de aquellos que sufrían. Pero dice la historia que el rico se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Si no es tan importante la obediencia de la ley de Dios para ser salvos, ¿por qué Jesús le dijo al joven rico si quería entrar a la vida debería de guardar los mandamientos de Dios? Algunos dicen que Jesús no mencionó el sábado de algunos mandamientos que él le mencionó. Pero el hecho de que Jesús no haya mencionado el sábado no significa de que el sábado no debería obedecerse como día el Señor. Pues tampoco mencionó sobre la idolatría. Y eso no quiere decir de que no era importante ese mandamiento. Todos los mandamientos de la ley de Dios que fueron dados en el monte de Sinaí deben ser obedecidos por todo cristiano, por todo aquel que ama a Cristo.
inclusive el sábado, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y ha sido dejado allí para que nosotros podamos entender de que hay un mandamiento que muestra a Dios como creador y que Dios lo guardó y se lo entregó también a nuestros primeros padres. Los apóstoles enseñaron también sobre los mandamientos de Dios. En el ministerio de Cristo, Cristo enseñó sobre los mandamientos y él dijo que había venido a obedecer la ley de Dios y no a desobedecerla. Allí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 4, Juan dice que aquel que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Ese versículo desenmascara a todo falso seguidor de Cristo. Hoy en día hay muchas religiones que profesan servir a Dios y dicen que vienen de parte de Dios. Pero Juan dice allí que si no obedece su mandamiento, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Así que todo cristiano que dice ser seguidor de Jesús, pero no enseña sobre la ley de Dios que debe ser obedecida, inclusive el sábado como día del Señor, no es un verdadero seguidor de Cristo. Viene de parte del enemigo de las almas, que es la política de Satanás en enseñar de que la ley de Dios no existe y que el sábado ha sido abolido y que el sábado fue dado solamente para los judíos y no para los gentiles. Pero Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 13, él dice, ¿quiénes son los justos delante de Dios? Y él dice, no solamente los que son justos no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley son los justos delante de Dios. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 3 hacia adelante, Pablo dice que la ley de Dios es escrita en el corazón de los seguidores de Cristo, escrita en el corazón. Y dice él, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedras, dice el apóstol Pablo, sino en las tablas del corazón. La ley de Dios debe estar escrita en cada corazón de cada seguidor de Cristo. Pablo, que fue el apóstol de los gentiles, y muchos dicen que Pablo no enseñó a obedecer el sábado ni la ley de Dios, pero Pablo dice que la ley de Dios debe estar escrita en el corazón. Y si debe estar escrita en el corazón, es porque el Espíritu Santo la ha escrito allí. Y él dice, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Todo seguidor de Jesús debe de obedecer la ley de Dios. También encontramos, por ejemplo, en el libro de Santiago. Santiago dice que si obedeces la ley de Dios, pero ofendes en un punto, te haces culpable de todo. Y esto lo encontramos en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10 al 11. Allí encontramos que Santiago explica, él dice que si yo obedezco toda la ley, pero ofendo en un punto, me hago culpable de todo. Satanás sabe eso, que si nosotros desobedecemos uno de los mandamientos de Dios, lo rechazamos total, podemos perder la vida eterna. Satanás ha dicho que los seres humanos no pueden obedecer la ley de Dios. Por eso Jesús vino, tomó nuestra naturaleza y vivió en medio de los hombres. Y dice que vino a deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles eran? Esas enseñanzas en decir que la ley de Dios nadie la obedece y que nadie puede obedecer la ley de Dios porque somos seres pecadores. Pero Cristo vivió en medio de nosotros y tomó nuestra propia naturaleza, sintió lo que nosotros sentimos y fue fiel a los mandamientos de su Padre hasta el final en su ministerio. Y le demostró al hombre que el hombre puede obedecer la ley de Dios. Por medio de su gracia y su amor, podemos obedecer esos principios. Satanás nos tratará de decir que somos transgresores de la ley de Dios y que somos pecadores, y realmente sí lo somos. Pero debemos decirle al diablo que la sangre de Cristo nos ha perdonado de todo pecado. Y por medio de su gracia nosotros podemos obedecer a sus principios y podemos ser perfectos en nuestra esfera, así como Dios es perfecto en la suya.
Y eso es lo misterioso y lo grande que tiene el plan de redención, que el Señor Jesús nos ha dado su amor y su gracia para poder obedecer los mandamientos, ¿no? Yo sabía que nosotros por sí mismos no podemos obedecer la ley de Dios. Por eso era importante la obediencia a Cristo, inclinarnos a Él, buscar su amor y su gracia, y por medio de su amor podemos nosotros obedecer los principios eternos. Ahora, hay algo muy interesante que nosotros tenemos que entender, debemos analizar. En el antiguo pacto, eh, el Señor dejó sus mandamientos y muchos hombres fieles se esforzaron en el nombre de Cristo para obedecer esos mandamientos. Y aunque Satanás ha dicho que al través del tiempo nadie puede obedecer esa ley, pero sí podemos obedecer la ley de Dios por medio de Cristo Jesús. Y los hombres en el pasado lo lograron en el nombre de nuestro Dios y obedecieron sus mandamientos. Hoy, el Señor nos enseña una lección por medio del salmista David en el Salmo 1, donde dice que todo aquel que ama a Cristo y obedece su ley es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que sus hojas no caen y su fruto da su tiempo, y en su ley medita de día y de noche. Allí está el secreto de la verdadera victoria. Cuando nosotros amamos a Cristo y obedecemos su ley, estamos cerca del manantial de vida que es Cristo, y nuestras hojas nunca caerán y daremos fruto a su tiempo, frutos de verdadero arrepentimiento. Dios tiene una iglesia que es la iglesia del huerto del Edén, que ha venido a través de la historia, y que en el antiguo pacto muchos hombres murieron en la fe, guardando sus mandamientos y esperando la gran recompensa. En el nuevo pacto de aquí, de que Cristo murió para acá, hay un hermoso mensaje en Apocalipsis: dice, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Y eso nos da alegría en nuestros corazones, porque muchos desde la muerte de Cristo para acá, muchos han bajado a las tumbas con esa esperanza de ver el rostro de Cristo, que guardaron sus mandamientos y sus ordenanzas y sus leyes. Y Dios ha tenido una iglesia que ha guardado los mandamientos de Dios y que Dios ha estado con ellos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, se muestra una iglesia vestida de sol. Una iglesia que tiene la gloria de Dios y que ha sufrido a través del tiempo, y que Dios la muestra allí como una mujer vestida de su gloria. Y allí en el versículo 14 o el versículo 17 de Apocalipsis, perdón, el versículo 17 del capítulo 12, dice que Satanás se va a hacer guerra contra esta mujer, contra los que guardan los mandamientos, la descendencia que guarda los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Así que Satanás le ha hecho la guerra es a aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Los que no la guardan, Dios no hace la guerra con ellos, porque sabe que son de Él. Pero aquella iglesia que guarda los mandamientos de Dios, Satanás guerrea contra ella. Cristo tiene su iglesia y es ella. Pero Satanás también tiene otra iglesia, una iglesia que es falsa y que guarda un falso día de reposo. En el libro Apocalipsis capítulo 17 muestra una mujer vestida de escarlata montada sobre una bestia. Y dice la Biblia que tiene un cáliz en su mano, donde están allí las falsas doctrinas de Babilonia. Y ella le ha dado a beber a todo el mundo de esas falsas doctrinas. Y esa mujer representa una iglesia falsa y representa al movimiento papal católico que ha engañado con su doctrina al mundo entero. Pero lo más extraño de esta mujer es que estaba ebria, y dice que estaba ebria de la sangre de los santos. Significa que ella mató a millones en el pasado y está ebria de la sangre de los santos, a todos aquellos que no quisieron seguir sus enseñanzas, sus falsas doctrinas.
No solamente está ebria de las persecuciones que hubo en el pasado, en el año 538 hasta 1798. También Dios le cobrará la sangre de los santos que murieron, por ejemplo, la sangre de Abel, porque esta iglesia tiene el mismo espíritu de Caín de perseguir y matar. Y no solamente estaba ebria de eso, sino que también estaba ebria de la sangre de los santos que van a morir en el tiempo del fin. Los mártires que van a dar su vida por pertenecer a esta iglesia fiel de Dios. Esta mujer perseguirá a los fieles del Señor que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Pero ella dice también allí en el libro de Apocalipsis que tiene hijas que han sido igual a ella. Significa que si ella, la madre de la ramera, tiene hijas, y estas son las iglesias protestantes hoy que guardan el falso día de reposo, que hablan en el nombre del Señor, pero no enseñan sobre la ley de Dios ni el sábado. Y también enseñan sobre adorar el domingo, porque guardan el domingo y se reúnen el domingo, como la iglesia católica lo hace. Damos gloria a Dios, porque tiene una iglesia en este mundo que guarda los mandamientos de Dios. Y Dios ha llamado a una iglesia que es la iglesia adventista del séptimo día para llevar este mensaje de salvación en estos últimos días. Y este mensaje debe ser proclamado a todo el mundo. Y se va a cumplir la promesa de que todo el mundo conocerá referente a este hermoso día sábado, que es el día del Señor. Y muchos que han estado en tiniebla van a salir del error y se van a unir con el pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Satanás nos hará la guerra, pero estaremos dispuestos a enfrentar esa guerra. Estaremos dispuestos a dar la cara por nuestro Salvador y llevar este mensaje hasta el final. Que el Señor nos ayude y que podamos estar firmes en el tiempo de la prueba que se va a manifestar a la iglesia de Cristo. Debemos recordar que la ley de Dios ha estado en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Dios tiene una iglesia que guarda sus mandamientos en estos últimos días. Y es la iglesia adventista del séptimo día que enseña al mundo a obedecer la ley de Dios y a volver a ese hermoso día sábado para santificarlo y guardarlo. Dios te bendiga, Dios te guarde.